veces es difícil salir después de la alabanza, porque uno está tan lleno que ahora ponerse a meditar es como que cuesta a veces, ¿verdad? Pero creo que es bueno que, como se nos ha recordado en esta mañana, entendamos la relación vital que hay entre alabar y conocer la verdad. Y creo que es parte de nuestra adoración meditar con toda la disposición de nuestra mente en conocer lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él ha hecho, lo que Él va a hacer. Me gustaría que pudiéramos abrir la palabra por el libro de Nehemías. Sabéis que estamos haciendo una serie en el libro de Nehemías. Y me gustaría que pudiéramos en esta mañana considerar el capítulo 4 del libro de Nehemías. Estamos viendo a la luz de la vida de Nehemías, de lo que Dios quiso hacer a través de este hombre. Como sabéis, Nehemías fue elegido para liderar todo lo que fue la reconstrucción, la reedificación de los muros y de las puertas de la ciudad de Jerusalén. ¿Os acordáis que hemos estado viendo todo este proceso? Y a través de la vida de Nehemías creo que nosotros podemos aprender cómo edificar las murallas espirituales de nuestra casa y de nuestra iglesia. Hemos visto en el capítulo 1, vimos especialmente 3 rasgos de la personalidad de Nehemías. Vimos su interés, vimos su interceder y vimos su intervenir. Interés, interceder, intervenir, con Dios en el centro. Su interés es Dios y su obra. Su oración es hacia Dios y en cuanto a la visión de Dios, de cómo Dios ve las circunstancias. Y su intervenir tiene que ver con Dios. Ahora, fijaros en este detalle, creo que lo he intentado decir a lo largo de esta serie, de que el capítulo 1 no solamente es fundamental porque detrás del 1 viene todo el resto, sino porque es fundamento. Vamos a hablar y vamos a ver a raíz o a través de la vida de Nehemías, vamos a ver una obra tan externa y grande como es la edificación de unas murallas. Pero toda esa obra comienza en el interior del corazón de un hombre. El ser de Nehemías es el fundamento del hacer de Nehemías. Hermanos, esto es importante, porque tú y yo podemos servir sin edificar. Hoy hemos recordado, palabras de Melody, que podemos alabar sin adorar o cantar sin estar realmente adorando. Pues podemos servir sin edificar. Señor, Señor, en tu nombre hicimos, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Luego, Nehemías, ya en el capítulo 1, y quiero recalcar esto, yo sé que hoy tenemos que movernos al capítulo 4, pero quiero poner este subrayado. El capítulo 1 de Nehemías es el fundamento de todo lo que va a pasar después. Porque la obra de Dios comienza en el corazón. Cuando tu interés, cuando tu interceder, cuando tu hacer está con Dios y su obra, entonces cuando se te capacita para ser obrero en la obra de Dios. Podemos servir sin edificar. Y creo que en ese sentido el capítulo 1 nos da estos 3 rasgos que comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Vimos también el capítulo 2 y 3. En el capítulo 2 vimos cómo Nehemías ya llegaba a Jerusalén y lo primero que hizo algo muy espiritual, que fue evaluar, poner su cabeza a funcionar. Lo que hizo en el capítulo 2, si os acordáis, fue que cuando llegó empezó a comprobar cómo estaban realmente las murallas y las puertas. Él tenía una misión de parte de Dios. Él conoce que Dios le ha puesto con la misión de edificar las puertas y las murallas. Bueno, él quiere ver cómo se encuentran esas puertas y esas murallas. Ya tenía conocimiento, ya le habían dicho cómo estaba, pero él quiere verlo. Hermanos, insisto en este punto también, si nosotros queremos edificar en la obra de Dios, es bueno que sepamos dónde estamos. Que permitamos que la luz de la palabra
a través del impulso del Espíritu, te diga dónde estás. Porque si queremos edificar, tendremos que saber cómo está aquello que queremos edificar. Permitamos que la luz nos alumbre como iglesia y como familias. ¿Dónde y cómo tenemos que edificar? Eso es importante. La palabra nos anima una y otra vez a examinarnos. No bajo tu criterio, sino bajo la luz de Dios. Porque es bajo la luz de Dios donde nosotros empezamos a decir, uy, quizá estas puertas se le tiene que dar una mano de pintura. Quizá como iglesia aquí tenemos que fortalecer esto. Así que evaluar es una primera y fundamental tarea en la edificación. Eso lo vimos en el capítulo 2. Y finalmente vimos en el capítulo 3 un capítulo muy extenso, donde se nos daba de forma detallada que tal familia edificó de aquí a allí. Y junto a ella edificó tal familia de aquí a allí, hasta que dieron toda la vuelta a la ciudad para construir esta muralla. Y ahí considerábamos que este llamado a participar en la obra del reino de Dios es un llamado para todos. Nehemías capítulo 3 nos detallará que hombres y mujeres, siervos y nobles, sacerdotes, religiosos y comerciantes, gente que no tenía nada que ver con el sacerdocio, extranjeros y nativos, todos aunados en un mismo propósito, levantar las murallas. Esta es una imagen para todos nosotros. Una única obra, una sola muralla, pero cada uno haciendo su parte. En el Nuevo Testamento, esta imagen, por decirlo así, se traduce en un solo cuerpo, pero cada uno siendo un miembro en ese cuerpo. Tú quizá eres oreja, otro es mano, pero cada uno funcionando para un solo cuerpo, en la que hay solamente una cabeza, la cual es Cristo. En esta mañana, capítulo 4, me gustaría que pudiéramos meditar en otra realidad en la que Nehemías, el libro de Nehemías, creo que nos arroja luz a nuestra situación presente. Y es que cuando el pueblo de Dios, el hijo, la hija de Dios, se pone en pie y comienza a edificar, vendrá oposición. Esto es así. Cuando nosotros como pueblo a una nos levantamos, nos remangamos y le decimos a Dios, estamos preparados para hacer tu obra, queremos avanzar tu reino. Hermanos, no nos equivoquemos, vendrá oposición. Y esta oposición viene en el capítulo 4, justo después del capítulo 3, donde cada familia comenzaba a levantar la muralla, ¿verdad? Pues ahora va a venir. Y me gustaría, hermanos, que esto lo tuviéramos bien presente, porque tú y yo tendemos a mirar la Biblia y el Evangelio y abrazamos y nos acomodamos en las cosas de bendición que trae el Evangelio, y sin lugar a dudas, el Evangelio trae enormes regalos de bendición. Propósito, gloria para hoy, para el futuro, bendición, sanidad, una visión de la verdad, una luz para entender cómo es el mundo en el que nos movemos. Trae bendición a todos los niveles, personal, física, espiritual, familiar. La bendición del Evangelio es tremenda. Pero el Evangelio también habla de oposición y de dificultades. Hermanos, la palabra no oculta esta parte. Pero creo que tú y yo muchas veces esto no lo queremos oír. Y cuando vienen mal dadas, entonces decimos, Señor, ¿por qué? Y quiero que esto como iglesia, los que nos consideramos seguidores de Jesucristo, lo tengamos bien claro. La palabra nos advierte. Nos lo dice de mil maneras. Pero sobre todo me quiero dirigir a los que quizás están todavía pensándose si quieren dar el paso de ser cristianos o no. Hermanos, o aquellos que nos escuchan que todavía no han dado ese paso, la palabra es muy clara. Hay gran bendición en aceptar a Jesucristo.
pero hay también obra y oposición. Y me gustaría que a la luz del capítulo 4 de Nehemías pudiéramos primeramente acercarnos a entender cómo es esta oposición, cómo es esta batalla, cómo es esta guerra, cómo es esta dificultad. Porque nos lo va a explicar para que nosotros sepamos, para que estemos preparados. Así que primero vamos a entrar a ver cómo es esta oposición al reino de Dios y después vamos a ver cómo darle respuesta. Vamos a entrar primero a mirar en el capítulo 4 cómo es la oposición a la obra de Dios. La primera característica que vemos en el libro de Nehemías es que la estrategia del enemigo contra la obra de Dios es una estrategia progresiva. Es decir, creo que se dice en el dicho popular que Satanás sabe más por viejo que por diablo. No lo sé si lo he dicho bien, pero lo que quiero decir es que ya en el dicho popular hay una conciencia de que nuestro enemigo es sutil. Nuestro enemigo no mata mosca a cañonazos. ¿Sabes por qué no mata mosca a cañonazos? Porque cuando hay un cañonazo todo el mundo se entera de que estamos en guerra. Y eso nos pone a todos en alerta, ¿no? Hemos tenido una semanita de ruido en Jerez, ¿no? Estamos todos con las motos y todos estamos alerta. ¿Verdad que alguien nos ha enterado que ha habido motos en Jerez? No porque lo hemos oído, ¿verdad? Un cañonazo se oye. Satanás es mucho más sutil que eso. Su ataque va a ser progresivo. Va a ir poco a poco, para que tú no te des cuenta, sutil. Ahora, fijaros que esta oposición que vamos a ver ahora en el capítulo 4, en realidad ya ha empezado en el capítulo 2. Fijaros, en el capítulo 2 hay una escena, del 1 al 10, hay una escena donde, si os acordáis, Nehemías está enfrente del rey. Él tiene esa carga por las murallas y las puertas, y entonces Dios de forma milagrosa abre la oportunidad y le dice al rey: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y él le pide todo, y todo lo que pide, el rey se lo concede. Mira, necesito tiempo y permiso para desplazarme a Jerusalén, concedido. Necesito materiales para construir, concedido. Necesito unos salvoconductos, unas cartas que me permita cruzar tu imperio sin que nadie me ponga freno, te lo concedo. Pero termina esa escena gloriosa con el verso 10 del capítulo 2, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, capítulo 2 de Nehemías, verso 10, oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hay alguien ya que esto lo empieza a ver con otros ojos. Yo no quiero buscar el bien. ¿Qué es esto de que los judíos van a levantar sus muros? Fijaros en el verso, pero queda ahí, ¿verdad? Como una pequeña anécdota. La cosa avanza, llega a Jerusalén, el pueblo se levanta y dice, verso 18, entonces les declaré, esto es Nehemías hablándole al pueblo ya en Jerusalén, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. De nuevo, la cosa avanza, ¿verdad? Ya no es solamente el palacio, ahora es en el pueblo, la gente responde. Verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ya no es solamente un disgustar, ahora ya empiezan de forma sutil a decir, os estáis poniendo en contra del rey, aunque en verdad tenían toda la autorización del rey. Lo hemos escuchado unos versículos antes. Ahora vámonos finalmente al capítulo 4, después de que la muralla ya ha comenzado a elevarse, capítulo 3, cada familia se está poniendo a la obra, llega el capítulo 4, cuando oyó Sanbalat, que nosotros ya no teníamos simplemente el permiso, ya no solamente teníamos la disposición, ahora ya dice, cuando oyó Sanbalat, verso 1 del capítulo 4, que nosotros ya edificábamos, que ya estábamos manos a la obra. Ahora van intensificando la oposición. Que edificábamos el muro
se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Ya no es una opinión de un hombre, ya está influyendo a muchos más, al ejército de Samaria, diciendo y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acabarán en un día? No, ¿se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. ¿Qué están haciendo estos débiles, torpes judíos, que son patéticos, ellos y sus obras? ¿Veis cómo va la cosa intensificándose? Pero Nehemías no parará y seguirá con la obra. Y oímos en el verso 8 del capítulo 4, y conspiraron todos a una para venir, versos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, nos vamos a detener aquí. Ya no es Sanbalat y Tobías, ahora ya se está uniendo todos los que rodeaban Jerusalén. Está Sanbalat, que es Samaria, está Tobías, que es de los amonitas, los árabes, los amonitas y los de Asdod. Están todos ya rodeando, y dice: aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ya no son solo palabras, ya no es solo disgustos, ya no es simplemente una burla, un escarnio, ahora ya empiezan a conspirar y ahora ya quieren atacar, y así se dirá también en el verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Burla, menosprecio, escarnio, pasan a atacar, conspirar, matar. No comienzan con matar, es progresivo. Hermanos, esto, si lo paramos a pensar, esto es el patrón que siempre encontramos en la palabra. Cuando Cristo comienza su ministerio, comienza con una escena gloriosa. Está en las aguas del bautismo, el cielo se abre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué viene después? Vienen las tentaciones en el desierto, la oposición. Y ahí en el desierto ya no está en el agua, ya no está el cielo abriendo y la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo. Ahora está en el desierto y la única voz que escucha es la del tentador: si eres hijo de Dios, este es mi Hijo amado. Si eres hijo de Dios, como que estás sufriendo hambre. Pero eso es el comienzo. En la medida en que Jesús va avanzando la obra, porque Él va acercando el reino y va avanzando la obra, ¿qué ocurre con los fariseos, los poderosos religiosos de su época? Al principio lo miran con cierto desdén. Uno de Nazaret, ¿qué querrá este? Pero la cosa cada vez se va complicando más. Le empiezan a poner trampas, le hacen preguntas para ver si pueden atraparlo. En todas ellas acaban atrapados los que querían atrapar a Jesús. Al final empiezan a hacer una proclamación grande de: porque es el príncipe de Belcebú, echa fuera a los demonios. Pero no hay manera de parar la obra, que Cristo está avanzando. Así que, como en los tiempos de Nehemías, conspiraron, por cierto, grupos religiosos que se llevaban a matar entre ellos, pero se ponen de acuerdo, conspiraron para matar a Jesús. Ya no son palabras, ya no son declaraciones, ya quieren matarlo, hasta que lo llevan a la cruz. Esto es lo que vemos también en el libro de Hechos. La iglesia primitiva hace una predicación y por miles se convierten. La iglesia empieza a extender, por la gracia y el poder del Espíritu, empieza a extender las fronteras del reino de Dios. Empiezan a alcanzar a miles de personas, pero empieza rápidamente la oposición. Cogen a los cabecillas: que sea la última vez que tú hablas en el nombre de ese Jesús de Nazaret.
¿Os acordáis de cómo lo expresa Hechos? Y viene el primer mártir, Esteban, y viene la persecución. Y los de la iglesia de Jerusalén tienen que salir, porque hay oposición. Donde el reino de Dios avanza, el reino de este mundo no se va a quedar de brazos cruzados. Y esto tenemos que saberlo. Esto tenemos que ser conscientes. Esto ya no lo enseña el libro de Nehemías. Esto no es algo particular que le pasó a este hombre en esta circunstancia. Este es un patrón que tenemos que verlo, que siempre funciona así. Esa es la estrategia progresiva de la oposición. Pero quiero que también observemos las armas de la oposición. ¿Qué armas utiliza? ¿Cuál es su arsenal? ¿Os habéis fijado que comienzan con burla? ¿Qué son estos débiles judíos? Si una zorra sube en estos muros que están haciendo, no hace falta que vaya un hombre, con que vaya un pequeño animal lo tira. ¿Os suena de algo la burla a los que somos cristianos? ¿Te sientes identificado? ¿Crees que hoy el pueblo de Dios está bajo el escarnio, la burla? No es una cosa casual y creo que es una de las armas más potentes que tiene nuestro enemigo. Porque a través de la burla, de acomplejarnos, tú que eres un santurroncito, tú entonces cierras los ojos y das gracias, Señor, tú que eres un niño bueno. Seguro que tú también. Esto yo creo que tiene un gran impacto, especialmente en los jóvenes. Decir en un grupo de jóvenes que tú eres de tu instituto, de tu ambiente, de tu barrio, decir que eres cristiano, vas a ver cómo rápidamente va a haber burla. Vamos, si el mundo es mundo como yo lo conocía cuando yo tenía 16 años, y creo que sigue siendo así. O peor. Ahora, ¿qué busca Satanás a través de esta arma? El desánimo. Fijaros el verso 10 del capítulo 4. Hemos oído todo lo que han dicho, ¿verdad? Todo lo que han maquinado. Dijo Judá, recordad que Jerusalén es parte del reino de Judá, dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Veis el resultado de la burla? Es una semilla de desánimo que entra y poco a poco va dando frutos. Desánimo. Y yo quiero animaros a que veáis el poder del desánimo. Porque creo que es una de las realidades o experiencias que todo cristiano sufre. Y creo que es bueno que nos detengamos a ver cuál es el proceso del desánimo. Nos llega, sea por miedo, o sea por burla, o sea por cualquier otra vía, nos llega ese desánimo. Y cuando un obrero, un hijo de Dios, un siervo está desanimado, normalmente pierde interés, porque te falta el ánimo. Así que del desánimo viene el desinterés. Cuando uno está desinteresado, se desconecta. A lo mejor sigue asistiendo, pero está desconectado, desinteresado. ¿Os acordáis uno de los rasgos de Nehemías en el capítulo 1? Interés, preocupación por la obra de Dios. Pero el siervo, la persona desanimada, es una persona desinteresada. Y si tú estás desinteresado, estás desactivado. Y cuando uno está desactivado de cómo Dios ve su obra, su pueblo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mirar desde mi visión carnal. Fijaros el verso 10 que dice que las fuerzas de los acarreadores se debilitan y empiezan a darse cuenta de, oye, esto de hacer una obra de muro, esto trae mucho escombro.
y lo pesada que son las piedras. Además, las piedras no son nada atractivas. No estamos aquí trabajando con oro, perlas, no, son piedras. Y las piedras te pueden arañar las manos, te pueden hacer daño. ¡Qué escombro! Cuando tú estás renovando la cocina de tu casa, a la mitad de la obra, ¿cómo está tu casa? ¿Mejor o peor? A todos lo sabemos, ¿no? Que una obra trae escombro, polvo, dificultades, trae todas esas cosas. Pero aquí parece que se sorprende. ¡Uy, qué escombro! Pero esta es la visión que tú y yo tenemos en la iglesia. ¡Ay, qué largo es el predicador! Hoy la alabanza, hoy es que de verdad no daban ni una, Fulano no me ha saludado, y no sé qué, y no sé cuánto. Y empezamos a ver escombro. Hermanos, en el mejor de los casos, imaginaros que la lista de agravios sea cierta. A veces nos inventamos cosas que ni existen, pero es verdad. Es que Dios no te ha invitado a una fiesta de champán y caviar, te ha invitado a una obra donde hay piedras. Por cierto, las piedras somos tú y yo, somos piedras vivas, con todas nuestras aristas que podemos hacer daño al que nos quiera ayudar. Así somos tú y yo. Pero eso ya lo sabíamos. La palabra no nos ha engañado nunca. ¿No hemos leído en el Nuevo Testamento cuántas veces a Pablo se le insulta? Lo que decían las iglesias de Pablo. Si el mismo Jesús fue traicionado. ¿Tú crees que no te vas a llevar un golpe sirviendo en la iglesia? ¿Tú quieres levantar una muralla pero mantener tus uñas intactas? Es la visión de la persona desanimada. Se ha desconectado, ha dejado de ver lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo y lo único que ve es, con ojos carnales, los defectos de mi hermano, las necesidades, lo que no funciona. Esto, hermanos, es muy común. Y empezamos a decir, no tengo fuerza, hay mucho escombro, no vamos a participar. Os recuerdo la escena de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. ¿Os acordáis de esa escena? Con Moisés enviaron 12 espías a mirar la tierra prometida y cuando vinieron los 12 espías, 10 de ellos, ¿qué dijeron? Sí, la tierra es de leche y miel, fluye, eso no hay quien lo duda, pero, los habitantes son como gigantes. Sus ejércitos están muy preparados. A comparación de ellos, nosotros somos como pequeñas langostas que vamos a ser pisoteados. Y ese desánimo se infundió en todo el pueblo y el pueblo se rebela contra Moisés. ¿Para qué nos ha sacado de Egipto? Volvamos a Egipto. Solo 2 espías dijeron, si Dios nos ha dado esa tierra, los que se tienen que preocupar son ellos, porque Dios va con nosotros. Solo Caleb y Josué. Los otros 10 no lo vieron y el pueblo se desanimó por este informe de estos 10 espías. Y el resultado, hermano, no olvidemos el resultado, es que ninguno de esa generación entró en la tierra prometida. Solo Caleb y Josué. Los otros no entraron. No menospreciemos algo como el desánimo porque tiene grandes consecuencias. Muchas personas, y los que llevamos años asistiendo a una iglesia, vemos como poquito a poquito personas que han sido fieles durante años, poco a poco se han ido desanimando, han tenido un problema en el ministerio que llevaba, han tenido un roce con otra persona en la iglesia y poco a poco se han ido apartando y apartando y apartando y han estado desconectados y ahora han pasado el tiempo y ya no participan del reino de Dios. Hemos visto su estrategia progresiva, hemos visto sus armas, o al menos el arma del desánimo, pero quiero también mencionar una tercera característica de esta oposición, que es su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de aquellos del reino de este mundo que se opone al reino de Dios? Nos lo dice, ya lo hemos leído, el verso 11. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La finalidad es hagamos cesar la obra.
que el reino de Dios no avance, que la luz y la victoria de Cristo no sea proclamada, que los corazones no escuchen. Este es el principal o la principal finalidad de los que se oponen al reino de Dios. Tú no eres la finalidad de Satanás. Tú eres la finalidad de Satanás en la medida en que tú vayas a participar en la obra, entonces te va a querer anular. Pero en un sentido, entendedme lo que os quiero decir con esto. Si yo estoy sentado en la iglesia con los brazos cruzados, Satanás me tiene donde quiere. Así que a mí Satanás me va a dejar tranquilo, ¿eh? ¿Me explico? Si su finalidad es hagamos cesar la obra y tú no estás participando en la obra hoy, entonces quiere decir que las estrategias del reino de este mundo ya te ha afectado a ti. Te ha anulado. Tú me podrás poner todas las excusas que quieras. No, mira, es que ahora me quiero centrar en mis estudios, o no, mira, es que tengo mucho trabajo, o no, mira, es que me ha pasado esto y esto, lo que tú quieras. Pero si tú no estás colaborando en la obra, si eres un siervo inútil, pues en un sentido la finalidad ya se ha conseguido en tu vida. Porque la finalidad es hagamos cesar la obra. Y si tú no estás participando en tu vida, esa finalidad ya se cumple. Hermanos, quizás escuchando de que estamos hablando de obras con piedras y de una obra que tiene oposición, quizás tú digas, bueno, pues a lo mejor me conviene no complicarme mucho la vida. Yo voy de cristiano, asisto, hago, pero no me complico. Pero hoy hemos cantado, que me ha parecido curioso, no hay lugar más alto, más grande. Pues no hay lugar más seguro en la presencia de Dios. Insisto, hay oposición, la palabra no lo quita, pero no hay lugar más seguro que en la presencia de Dios. Si estamos en su voluntad, no hay un lugar más seguro que estar en su voluntad. Bajo su voluntad, tú y yo estamos en un lugar plenamente seguro, aún en medio de una batalla. Esa es la paradoja. Y si tú crees que saliéndote de la voluntad de Dios vas a tener un lugar más de paz, no. Vas a tener quizás menos atención del enemigo, pero no vas a tener una vida más llena de paz. En pocos minutos no se puede extender estas ideas, pero quiero dejar este principio porque es un principio igualmente bíblico. Así que hemos visto la estrategia del enemigo, no mata moscas a cañonazo, va de forma progresiva. Hemos visto algunas de sus armas, el desánimo, y hemos visto sobre todo su finalidad. ¿Cómo vas de ánimo? ¿Cómo vas? Cuando piensas en participar en el reino de Dios, hoy, ¿cómo vas de ánimo? No te compares, No te compares si estoy haciendo la obra del que... No, porque hemos visto que la obra cada uno hacía su parte, ¿verdad? A lo mejor el que tienes aquí al lado, Dios le ha pedido que haga algo de la obra, que es muy distinto a lo que a ti te ha pedido. Pero en tu parcela de edificar, sea en tu matrimonio, o en tu casa, o en tu instituto, o en tu trabajo, o en lo que Dios te haya puesto para edificar, ¿cómo vas de ánimo? Estás permitiendo que el desengaño, las malas experiencias, la dureza de las piedras, o quizá la cobardía, o el miedo, no te permitan edificar. Vamos a mirar ahora, porque Nehemías no solamente nos advierte de la oposición, sino que nos da un modelo de cómo responder. Esta es la grandeza también de la palabra, que nos dice la verdad, pero nos da el remedio. No nos deja huérfanos, sino que nos da una respuesta. ¿Cómo actúa Nehemías delante de todo esto que está pasando? Lo primero que hace Nehemías es orar. De hecho, esto no nos debería de sorprender porque es un patrón de Nehemías. ¿Os acordáis en el capítulo 1? Cuando su corazón se cargó de emociones
amargas, sabiendo que las murallas y las puertas de Jerusalén estaban derruidas, quemadas, lo primero que hace es que ora. Y aquí, después del verso 1 al 3, que es toda esa exposición de burla de parte de Sanbalat y Tobías, dice el verso 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Verso 9, después de que están conspirando en el verso 7 y 8, conspirando para venir y atacarlos, verso 9 comienza, entonces oramos a nuestro Dios. Ahora, me parece no solamente un rasgo esencial de Nehemías, sino que también en Jesucristo lo que vemos una y otra vez, cuando va a afrontar dificultades, lo que hace una y otra vez es orar. Nehemías, Jesucristo, en los momentos de la vida donde son puntos de inflexión, son momentos difíciles, momentos cruciales, siempre acuden a la oración. Lo hemos visto ya en el capítulo 2, cuando, capítulo 2, verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Entonces oré al Dios de él. Enseguida, cada vez que él descubre que está en un momento clave, difícil, Dios. Ahora, volviendo al capítulo 4, fijaros qué interesante es que dice el verso 1 del capítulo 4, cuando oyó Sanbalat, entonces hizo burla. Pero cuando Nehemías oye la burla, no se dirige a Sanbalat, sino se dirige a Dios. Qué curioso, ¿verdad? Sanbalat ve a los judíos edificar y entonces cuando oye, le llega la noticia, responde con burla. ¿Y tú y yo cómo respondemos cuando somos interpelados en una burla, somos humillados? Yo por lo menos lo que suelo hacer es, pues le doy una bofetada con mayor burla si puedo. Esa es mi reacción. Pero parece que Nehemías no reacciona así. Recibe y lo que hace es que busca el consuelo del Padre. Se descarga en oración delante del Padre. Oye el menosprecio que nos están haciendo. Mira lo que están haciendo. Y ténselo en cuenta. Porque están poniendo en juego tu obra, el testimonio de tu pueblo. Pero se lo dice a Dios. No se dirige a los provocadores. Así que creo que este es el primer paso fundamental que tenemos que tener bien atesorados cuando nos encontramos en medio de una oposición. ¿Cómo responder? Oración. Y yo quiero animar a esta iglesia, a la iglesia Emmanuel. Creo que nos encontramos, esa es mi percepción, puede estar muy equivocada, pero con todo el tema del local y todo eso, y viendo un poco las familias, creo que estamos en un momento donde quizá Dios quiere avanzar mucho más la obra aquí. Y quiere que nos llevemos, que demos paso hacia adelante. Y quiero animaros, más allá del culto de oración, que es fundamental, a que cada familia, cada uno de nosotros podamos tener la obra que Dios quiere hacer aquí en oración. Que caigamos una y otra vez a decir, Señor, no me dejes dar pasos simplemente movido por mi ímpetu, sino que permíteme descargarme en ti, porque a veces uno necesita descargar lo que siente, y que sea Él el que presida nuestras respuestas. Pero Nehemías no solo se queda en orar. Hay un dicho, creo que viene de los escolásticos, creo, que decía, ora et labora. Ora y trabaja. Pues esto es lo que vemos en Nehemías. Ora, pero no deja de edificar, Él va a seguir con la edificación, porque ¿cuál era la finalidad de la oposición? Que cese la obra. Nehemías no lo va a permitir. Él ora, pero no se queda 3 meses en su cuarto orando porque es muy, 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 muy espiritual y no hace nada más. No, él ora, labora y trabaja. Se pone en lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Pero ahora va a edificar con una conciencia de batalla. Y esto es fundamental. Esto lo va a cambiar todo. A partir del capítulo 4 va a cambiar todo. Porque es como si se le cayera el velo y descubriese Nehemías y por tanto el pueblo de Dios, tú y yo,
que en realidad estamos edificando una muralla en medio de un campo de batalla. Y que tu llamado y mi llamado a edificar es a edificar con una conciencia de batalla. Fijaros que lo primero que hará es, en una batalla uno tiene que estar alerta, ¿no? Pues eso es lo primero que va a hacer. Verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios, pero no se quedó ahí. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué está pasando? ¿Por dónde nos pueden atacar? No lo dice solamente el verso 9, vamos a ver también en el verso 13, entonces por las lugares o partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, es decir, en los sitios más vulnerables, donde con mayor facilidad el enemigo puede entrar, pues ahí redoblaron su atención. Verso 13, ¿verdad? Entonces en las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Verso 22. También dije entonces al pueblo, cada uno a su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Vigilar. ¿Cuál es el contrario de vigilar? Bueno, dormir es más bien el contrario de estar despierto. Porque tú puedes estar despierto, quiere decir, tú puedes estar no dormido y no estar alerta. ¿Cuál es el contrario de estar alerta o de vigilar? Distraído. Distraído. Esa es una palabra, yo subrayo esa palabra, porque si yo veo un reto en mi vida hoy, es el perder el tiempo. Pantallitas, agendas y cositas que con luces y colores y soniditos para que tu atención se te vaya para un lado y para otro. Y yo me veo ahí, yo me veo muy distraído. Yo creo que lo he comentado más de una vez, a lo mejor cojo el móvil, incluso a lo mejor lo cojo el móvil para mirar algo de la Biblia. Pero de repente me ha llegado una alerta. Y entonces me he metido en la alerta y acabo 15 minutos mirando las noticias y qué ha hecho el Barça o qué ha hecho el Madrid y cómo está el Caraz en el tenis. Y después me acuerdo y digo, pues si yo cogí el móvil para mirar eso no es casualidad. Eso es no estar alerta. Ahora, fijaros lo que le dice, para que veáis que esto no es algo de un mensaje antiguo que le pasó a Nehemías. No, esto pasa también en el Nuevo Testamento. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Timoteo, escucha esto, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo, tú estás alistado como soldado. Si estás alistado como soldado, es que hay una guerra. Pues, ¿tú has visto en tiempo de guerra algún soldado alistado en tiempo de guerra abrir una floristería? No, es que, mira, ahora me tengo que ir al banco. Si lo ves, lo que pensará este soldado está un poco distraído. No está alerta, no sabe lo que está pasando. Timoteo se lo dice, Pablo se lo dice a Timoteo, pero no lo está diciendo a todos. Dice Pedro, ya no es Pablo, dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, un verso que conocemos mucho. Sed sobrios. ¿Cuál es el contrario de sobrio? ¿Cómo? Ebrio. Y cuando uno está ebrio está un poco que no controla, ¿verdad? Por eso no puede coger el volante, porque reacciona tarde, no está alerta, está aturdido. Sed sobrio. Ahora, la siguiente palabra es y velar. Atento. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si tú has visto los documentales de la 2, ¿habéis visto cuando los leones se agachan, van
sigiloso, como hemos dicho al principio, no mata a cañonazos. El león no va corriendo allí, que te voy a coger, gacela. No, va agachadito, mirando. Y si tú estás ebrio, no estás alerta, te coge. ¿Qué dice Nehemías? Volvemos a Nehemías. Alerta, centinela, mirando. Así que esta es una de las primeras características cuando la edificación comenzamos a descubrir que no es solamente edificar, sino que es edificar en medio de una batalla. Nos ponemos alerta. Segunda cosa que hace Nehemías en este edificar con conciencia de batalla. Nos va a pedir que sigamos la obra, porque la finalidad de la oposición es cesar la obra, pero defendiéndonos. Fijaros qué imagen tan poderosa, verso 16, verso 16 al 18. Capítulo 4 de Nehemías, verso 16, dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, porque la obra no puede parar. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, en la otra tenían una espada. Esto es conciencia de batalla. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Yo no sé, a Rafa o a Isaac o incluso a Antonio desde Suiza, esto de edificar con una espada fácil no tiene que ser. Tiene que ser un poquito... Pero eran las circunstancias. Tienen conciencia de que no solamente estoy aquí levantando unas murallas, es que me tengo que defender. No solamente estoy alerta, estoy avanzando la obra y estoy defendiéndome del ataque. Y esta imagen de un cristiano con una, no sé, ¿cómo se llama, Rafa, lo que se utiliza para enfoscar? Una pala, una paleta. Una de estas y una espada es una imagen poderosa de cómo es un cristiano. Eso es el cristiano. Estamos edificando y nos estamos defendiendo. Y sobre todo, cuando tú tomas una conciencia de batalla en medio de avanzar la obra, no solo estás alerta, no solo estás edificando, enfoscando, si se quiere decir así, y con la espada, sino que cambia tu visión. Tu visión se vuelve una visión solidaria. Porque descubres en una batalla que no solamente tú tienes que ganar tu parcelita, sino que para ganar la batalla, los tuyos tienen que ganar. ¿Me explico? Si yo gano en mi parcelita, pero todos los que van conmigo en mi batallón pierden, he perdido la batalla. Luego, lo que quiero decir es que esa conciencia de batalla nos impone una visión solidaria del pueblo de Dios, que es lo que va a decir ahora también. Fijaros en el verso 19 y 20. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otro. Escuchad esto. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Claro, es una muralla muy extensa. Entonces, cuando el ataque viene por allá, pero a mí no me viene. No. Oyes la trompeta, todos vamos para allá. ¿Por qué? Porque cuando están atacando a Juan Pablo, me están atacando a mí. Porque estamos en el mismo batallón. Y cuando a él le atacan, o a su familia, me están atacando a mí. Así que cuando yo escucho la trompeta, tengo que ir y decir: oro por ti. Te tengo que sostener como pueda. Y esto es algo que tenemos que aprender como iglesia. La iglesia nunca puede ser un proyecto de edificación individualista, no lo es. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando una parte de la muralla es atacada, todos vamos a una ahí. Así que hay gran lección para nosotros para saber cómo responder ante la oposición. Orar, pero edificar ahora con una conciencia de batalla.
Y termino con un último punto. Lo he dejado en el final, pero creo que es el punto central en la estrategia de Nehemías para dar respuesta a esta oposición, que se encuentra en el capítulo 4, verso 14. Hemos visto el orar, que se encuentra en la primera parte del capítulo. Hemos visto esa conciencia de edificar en medio de una batalla, que se encuentra en los versículos finales del capítulo. Y en el centro tenemos este verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. ¿Cómo que no temáis? Son un montón de gente, nos van a caer sobre nosotros. Acordaos del Señor, grande y temible. En el centro de la respuesta ante la oposición que tú y yo vamos a recibir es acordarnos de quién es el Señor de la obra. Es hacer memoria. Hacer memoria de mí. Centrar la mirada en Él. Hermano, hay uno de los títulos de Dios que es el Señor de los ejércitos. Este es un título que a veces nosotros no lo usamos mucho, pero la idea es preciosa. La idea es que en todo esto que hemos estado hablando de la obra y de la batalla, tenemos un comandante en jefe, que es Dios. Y Él es grande y temible. Recuérdalo, porque te va a ayudar con el desánimo. Te va a ayudar a mirar las cosas con otra perspectiva. Recuerda que Él es grande. Grande. Su grandeza es consuelo para nosotros. ¿Os acordáis lo que hizo Dios en tiempo de Egipto? Ante el imperio más grande de aquella época, en los tiempos de Moisés, puso a un imperio de rodillas. Y tuvo que salir el pueblo de Dios, incluso con sus ganados, escoltados por el ejército de Egipto, porque Él es grande. Y cuando se encontró delante del mar, abrió el mar porque Él es grande. Y tú y yo necesitamos, en medio de esta edificación donde vamos a recibir dardos del enemigo, recordar que Él es grande. Es grande para nosotros, es grande para cada una de nuestras batallas. Él es el que abre el mar, pero cuidado, Él es temible. Y si grande es de consuelo para nosotros, temible es de advertencia para los que están contra nosotros. Porque de la misma manera que abrió el mar, porque Él es grande, sepultó al ejército de Egipto, porque Él es temible. Y creo que esto es fundamental que lo recordemos. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo tiene su capacidad, pero mayor, grande y temible es el que está con nosotros. Termino. Creo que lo he comentado en alguna otra ocasión en relación a esta serie de predicaciones de Nehemías. Hermanos, nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús. Eso quiere decir que seguir a Jesús es que tú reconoces que Él es tu Señor. Ese es el pacto que Dios te pone, que Él es el Señor, no que Él es tu comodín, que Él es el Señor. Y por lo tanto que Él, su agenda, su obra, su pueblo, viene a ser tu interés, tu centro. Esa es la realidad del pacto. Hermanos, tú puedes aceptarlo o rechazarlo. Lo que no podemos es modificarlo, porque el pacto viene de Dios, es una propuesta suya. Y si estamos en la obra, y si hemos aceptado ser seguidores de Jesús, entonces tenemos que saber que en la medida en que nosotros nos remangamos y empezamos a edificar, el enemigo se va a poner en marcha. Yo no sé dónde Dios te está poniendo a edificar en tu vida. A lo mejor estás edificando en tu casa,
en una relación con tu hijo o con tu marido, tu mujer. A lo mejor estás edificando o te llama a edificar en la universidad o con tus amigos, o a lo mejor estás llevando algo en la iglesia. Prepárate. No es cuestión de que cojamos miedo. Él es grande y temible, pero hay que estar preparado. Y no contar esto sería faltar a la verdad. Prepárate porque puede venir oposición. Y quizás, si ya estás sirviendo, pregúntate de qué manera el enemigo está poniendo cizaña en tu edificación. ¿De qué manera te está desanimando o haciendo tener miedo? O quizá ya lo ha conseguido y estás aquí. Pregúntatelo, porque Dios no quiere siervos inútiles. Y no hay un lugar ni más alto ni más seguro que en la voluntad de Dios. Vamos a terminar con una oración. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, que es rica y abundante, Señor, en advertencia y en respuesta a nuestras necesidades. Y yo te quiero pedir, Señor, que tú bendigas y fortalezcas cada uno de los matrimonios, familias, miembros de esta iglesia. Que ellos puedan ver qué parte de la muralla tú les estás animando a participar y edificar, y vean también, Señor, con ojos espirituales, cuáles son las artimañas del enemigo para cesar la obra, en su vida, en la vida de su casa, en la vida de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a, como Nehemías, ser fieles a ti, a ponernos de rodillas para descargar en ti todas nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros miedos también, pero a ti, descargándolo a aquel que es el grande y temible. Ayúdanos a avanzar, Señor, en tu obra, porque ese es el lugar más seguro para cada uno de los que estamos aquí. En el bendito nombre de tu Hijo.